El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Es obligado hoy comenzar así. Es la jaculatoria que corresponde a la festividad que celebramos hoy de la Purísima Concepción de María. Así es la jaculatoria más antigua y también más popular. Incluso se dice que años ha, cuando esta cuestión de la Purísima Concepción estaba en discusión, sabéis que el dogma es del siglo XIX, 1854, pues el pueblo fiel se saludaba cuando se encontraba por la calle, en vez de decir buenos días, buenas tardes, decían Ave María Purísima. Y contestan. Y los pobres, como piden, cuando extienden su mano: Ave María Purísima, una limosna por caridad. Y cuando nos arrodillamos en el confesionario, si lo hacemos, como comenzamos: Ave María Purísima. Y pedimos perdón de nuestros pecados. Mirad, todos los dogmas de María, todas las verdades fundamentales que iba a decir que constituyen el canon católico, se apoyan en la maternidad de María, como María, Madre de Dios. Por ser María, Madre de Dios, es inmaculada, ha subido al cielo, es virgen y es la Madre de la Iglesia. Han nacido del pueblo, de la devoción del pueblo, incluso contra los santos padres, incluso contra los teólogos. Cuando se declaró el dogma de la maternidad de María, María Madre de Dios, que fue en Éfeso,
lo digo por cultura, porque si no nos olvidamos, el año 431, pues había discusión en el aula conciliar de la iglesia de Éfeso. Y el pueblo fiel estuvo con antorchas toda la noche, suplicando a aquellos padres que discutían que declararan a la Virgen Madre de Dios. Y lo hicieron. Y entonces se reconoció lo que se llama el sensus fidei. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Supongo que sí. Algo hará en nosotros el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo tiene mucha intervención en nuestras relaciones con Dios. Y cuando nos ponemos naturalmente en línea con Él, pues actúa el Espíritu Santo. Y es en el pueblo sencillo, en el pueblo fiel, donde ha despertado el fervor y también naturalmente el conocimiento de esta mujer sencilla que pertenece al pueblo, y por ella nos vino el Salvador. Por ella nos vino nada menos que Dios hecho hombre. Pues lo mismo pasó con el dogma de la Inmaculada, como os dije antes, que se declaró en el siglo XIX, en 1854, al Papa Pío IX. Pues ya empezó a discutirse primero, naturalmente, en las universidades. Y ahí discutían las diversas escuelas católicas. Lo digo porque es muy bonita toda esta historia, algo más debiéramos de saber. ¿Y sabéis quién se enfrentaban con esto? Los dominicos y los franciscanos. Los dominicos eran tomistas de Santo Tomás, y Santo Tomás, por el pecado original, también la Virgen, al nacer de sus padres, de Ana y Joaquín, heredaba el pecado original como todos. Y decían, entonces, si la Virgen no tuvo pecado original, no fue redimida por Jesucristo, porque vino a redimirnos del pecado. Bien, y discutían. Y sin embargo, los franciscanos decían que no, que la Virgen, desde el momento de su concepción, había sido excluida del pecado, había sido preservada del pecado. Y tenían unas discusiones. La discusión es así, que en la Sorbona de París, en el año 1315 creo que fue, una gran discusión donde estuvo un fraile franciscano que se llamaba Escoto, Dus Escoto, y discutía con los dominicos. Y fue allí donde él formuló lo que es la base de este dogma. En latín, os lo digo en latín: potuit, dequit, fecit. Pudo Dios preservar a la Virgen del pecado, pudo. Potuit. Dequit, era conveniente. La Madre de Dios, como Dios iba a nacer de una mujer que también tuviera pecado, era conveniente. Dequit. Pues fecit, lo hizo. Y ese argumento es el argumento realmente de esta fiesta. Pero la discusión siguió. Mirad, y las universidades hicieron el voto de la Inmaculada, y los pueblos en los municipios, sabéis, os lo dije muchas veces, Villalpando, Mérida y Toledo, se discuten cuál fue el primer ayuntamiento que declaró, que votó, diciendo que la Virgen había sido concebida sin pecado original, en los ayuntamientos. En las universidades normal, porque una de las facultades era la de la teología. Todas las universidades de Europa nacieron de la Iglesia, que también se olvida, Y naturalmente una de las facultades era la teología, y se discutía. Pero también discutían los frailes y los curas en las homilías. Y en Sevilla cuentan, en Sevilla había una iglesia de dominicos que se llamaba la iglesia de Regina. Y allí había un padre que discutía y que decía que no, que la Virgen no había sido concebida sin pecado original. Se llamaba el padre Molina. Y los sevillanos, que tienen mucha gracia, le levantaron una letrilla. Y la letrilla dice así: aunque se empeñe Molina y los frailes de Regina con su padre provincial, la Virgen fue concebida sin pecado original. Y lo cantaba esto toda Sevilla. Como veis, antes el pueblo, pues naturalmente participaba de todas estas cuestiones fundamentales de la fe que son muy importantes. Luego vino el dogma de la Asunción,
que fue en el año 1954, subida al cielo. Luego está la virginidad, la acabamos de ver en la Sagrada Escritura, es una verdad fundamental. Y la otra es Santa María, Madre de Dios, que fue en el Concilio Vaticano II. Allí se discutió si hacer una constitución singular de la Virgen. Al final se metió en la Constitución de la Iglesia y ahí se declara, Pablo VI se declaró a la Virgen Madre de la Iglesia. Muy bien, pues todas estas... Y España es realmente la nación donde más se trabajó y donde más se luchó por esta declaración. Por eso la imagen de la Inmaculada está enfrente de la Embajada Española en Roma. Esa es la razón por la cual. Y por eso va el Papa, esta tarde irá también, a tributar devoción a la Virgen de esto, poniendo un ramo de flores y todo. Está delante de la embajada. Y mirad, Velázquez, Rivera, Zurbarán y nada menos Murillo pintaron unas Inmaculadas extraordinarias. Eso da fe de cómo en España realmente esta devoción ha tenido una importancia muy grande. Cuando la Constitución, día 6, día de la Constitución, quisieron suprimir la fiesta de la Inmaculada, un puente tan grande como iba a ser. Y fue precisamente el pueblo sencillo español el que protestó y dijeron, celebraremos la Constitución. Mirad cómo se celebra, ¿eh? Pero la Inmaculada no se toca, y no se toca. Por eso cuando vino San Juan Pablo II dijo, España, tierra de María, como diciendo, esta España ha defendido siempre la devoción a María. Os digo más, la bandera de la Unión Europea, es azul con las estrellas, está inspirada en el dogma de la Inmaculada, en la fiesta de la Inmaculada. ¿Sabes? Las 12 estrellas y azul, eso lo ha dicho el que ganó el concurso. En el año 1955 se presentó un concurso para la bandera española. Y un trabajador de correos de Luxemburgo, que fue el que ganó, ha dicho, me he inspirado en el dogma de la Inmaculada para poner el fondo azul y poner las estrellas, las 12 estrellas. Dice, he visto en ese dogma pues la unidad que podía representar la Unión Europea, la solidaridad y la armonía. Como veis, la fe ha jugado siempre un papel mucho más importante de lo que pensamos. Y acabo con una cosa. ¿Visteis? Hoy hay dos lecturas muy importantes. La primera, Adán, ¿dónde estás? Comí del fruto prohibido, me sentí desnudo y me escondí. El hombre, cuando peca, se esconde. Igual hoy, Mira la UCO cómo anda buscando dónde están, El pecado nos esconde, nos hace meternos debajo de la alfombra, ¿Por qué será? La otra personaje, María, va el ángel, alégrate María, el Señor está contigo. La elige para ser madre. ¿Cómo será eso? Heme aquí, hágase en mí tu palabra, hágase en mí tu palabra. No la mía. El primer pecado de soberbia, el segundo de humildad, de reconocer que Dios es muy importante. La fe es más importante de lo que pensamos. Hoy quizá hemos pasado, antes la moral, todo es pecado, podía ser exagerada. Hoy nada casi es pecado. Se puede vivir sin sexto mandamiento, se puede vivir sin séptimo mandamiento. No mentirás. No, el hurtar, no robarás. Y sin octavo mandamiento, falso testimonio. Se puede. Yo pienso que la fe realmente constituye también una experiencia de vida. Pobres de nosotros si los hombres se creen superhombres, si los que mandan se creen superhombres. Si realmente el Parlamento está por encima de la ley de Dios, de lo que ha sido siempre la experiencia de la humanidad. Porque Dios no habló como habla, habló por la experiencia, habló por los signos de la vida, habla realmente por los signos y nos habla, mirad, yo temo
la educación de una generación sin ética, sin moral, donde no se sabe lo que es bueno, donde no se sabe lo que es malo, donde no existen los mandamientos de Dios. Por eso es muy importante. La fiesta de hoy era una fiesta juvenil. Luchar contra el mal, luchar contra el pecado. El sexto mandamiento también, pero el primero, el segundo, el tercero, los 10 son importantísimos. Y eso es el mensaje de la fiesta de hoy. Inmaculada, sin pecado. Hemos de luchar nosotros también contra todo mal, contra todo pecado. Ella nos ayuda.